comparto con ustedes las bendiciones que Dios nos ha regalado, recomendándoles, no le ruegues, no le pidas a Dios, escucha bien lo que te voy a decir, no le estés rogando a Dios por lo que ya te dio. Probablemente hay cosas que sí necesitas y sí necesitas rogarle al Padre, pero hay cosas que ya tienes y para esas yo te pido, solamente disfrútalas, agradécele a Dios, pero créelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendigo con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús, en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Fíjate, somos elegidos. El Señor nos ha regalado, nos ha bendecido, nos ha dado toda bendición espiritual en lugares celestiales, según las riquezas de su gloria. Él nos ha dado toda bendición espiritual. El Señor no se anda con que si te portas mal, ya no te voy a bendecir. Ya te bendijo, ya entregó toda la bendición. Ahora necesitas creerlo. El portarte bien ya viene como consecuencia de la naturaleza que Dios ha regalado dentro de ti. Otra de las cosas, si no tuviera yo ese maravilloso recurso, nos ha participado de su maravillosa naturaleza divina. Si no tuviera yo esa fuente, la verdad, todo sería hipocresía, nada más. Porque estaría yo haciendo mi propio esfuerzo, mi propia justicia. Pero esto es, la justicia de Dios puso en mí los recursos y en ti puso los recursos. Nos ha regalado todas estas bendiciones espirituales con Cristo Jesús, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos hechos santos y sin mancha delante de Él. Estoy leyendo Efesios capítulo 1. ¿Cómo voy a poder entender esto? ¿Cómo voy a poder sentirme santo cuando las circunstancias dicen que no lo soy? Otra vez, circunstancias no determinan tu identidad. Cuando Dios entiendes que Dios trabaja con gente santa, es cierto, Dios es santo y a Dios le encanta, le fascina trabajar con gente santa. Y la palabra santo es apartado con un propósito. Tú te vas a preguntar, por ejemplo, Dios había apartado con un propósito cuando dijo: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Pero ¿qué de santo iba a tener Jacob? ¿Qué de santo iba a tener David? ¿Qué de santo iba a tener Samson? ¿Qué de santo iba a tener Jefté? ¿Qué de santo iba a tener muchos de los héroes de la Biblia? Definitivamente tenían algunas situaciones circunstanciales. Circunstancias no determinan quién eres. Es más, voy a decirte algo muy importante. Tú fuiste elegido para ser hijo de Dios apartado. Es que nos han metido la situación de santidad de una manera incorrecta, de tal manera que las personas creen que ellos fabrican santidad, que ellos producen santidad, se esfuerzan entonces para poder producir santidad. Eso no funciona. Cuando tú entiendes que eres hija de Dios santo, tú actúas de una manera correcta, santo, apartado con un propósito, porque somos adoptados hijos suyos mediante Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Les voy a leer casi todo el capítulo. Para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La redención de pecados es que Él te ha hecho de verdad, te ha perdonado, nos ha perdonado. Muchos de todos los pecados que tú puedas cometer, el Señor ya te ha perdonado. Su sangre maravillosa alcanza su cheque maravilloso, se extiende de una manera grande, porque a veces en omisión o en acción tú cometes errores, te caes, te tropiezas. Cuando menos te das cuenta, ya estás hablando de tu prójimo, ya estás cometiendo otro error. Sábete que no tienes que matar a Jesucristo para que te perdone. Ya el Señor entró una vez y para siempre y te perdonó de una vez y para siempre de todos tus pecados. El Señor sabe que vas de gloria en gloria, que empiezas a caminar. ¿Cómo le cuesta trabajo a la mayoría de personas hablar el idioma del reino?
hablar el idioma del reino lo he entendido de una manera clara. No te quejes. No tienes de qué quejarte. No critiques. No condenes. Bendice. Da. Sé misericordioso. Mira con los ojos de amor y habla con amor. Sé prudente. ¿Cómo cuesta trabajo? Porque cuando menos me doy cuenta, ya tropecé. Pero después me pongo después de juzgar a otra persona o criticarla o hacer algo, después me pongo a criticarme a mí mismo. No sirvo para nada, ya volví a cometer un error y eso que voy a la iglesia. Y si no te lo dicen otros, te lo dices tú. Y eso que estás yendo a la iglesia, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. El ir a la iglesia no te hace más santo. El ir a la iglesia no te hace perfecto. El ir a la iglesia no te hace hijo de Dios. La sangre de Jesucristo fue lo que te hizo. Tú vas a la iglesia para poder bendecir al Señor, para poder estar en familia con los domésticos, con los de la casa, con los que han creído como nosotros. El Señor nos hizo, dice, nos hizo sobreabundar para con nosotros de toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. No es por lo que yo quiera. Estoy leyendo Efesios capítulo 1. Les estoy dando un consejo porque a veces las personas, por ejemplo, dicen, no, es que la verdad yo mejor voy a apartar el negocio de mi fe. En el negocio no voy a hablar de Jesucristo. En el negocio no voy a hablar de que yo soy hijo de Dios. Porque las personas o yo cometo un error o abusan y después me estoy reprochando o están reprochando. No saques a Dios de tu negocio. No lo saques de tu casa. Es más, empieza a caminar con Él, aunque metas la pata, aunque la riegues, sigue caminando con Él. ¿Sabes qué? Les voy a platicar, por ejemplo, en Estados Unidos llegaban a pescar a unos caballos que se llamaban mustangos. Estos caballos eran caballos potros salvajes, extremadamente salvajes y fuertes. Cuando lo lanzaban junto a un burro. El burro, poco a poco, ¿verdad? Definitivamente era vencido por el potro, pero se jaloneaba, pero el burro caminaba unos metros rumbo a donde estaba su casa. El potro pateaba, se jaloneaba, iba para otro lado, corría y trataba de jalar al burro, pero el burro caminaba otros metros más, otro kilómetro más. De tal manera que al cabo de unos días, el potro, estaba hambriento, cansado y estaba cerca de la casa donde iba a ser, ¿verdad?, domesticado. Llega un momento en que el burro sabía dónde iba a comer, él sí sabía dónde estaba su casa y llegaban los dos juntos. En realidad, te voy a proponer, cuando caminas con el Señor, Él sabe a dónde está la casa. Él sabe cómo guiarte, Él sabe cómo dirigirte. Poderoso es para presentarte delante de Dios santo y sin mancha, hasta en el día de su venida. Cuando tú llegues con Él, vas a estar santo y sin mancha, porque el que te llamó es poderoso, no tú, pero Él es poderoso, según el beneplácito de su voluntad que se había propuesto en sí mismo. Cuando veo que Dios se propuso en sí mismo, papá, gracias por ese maravilloso plan. El día de ayer, compartiendo con ustedes lo que dice en Romanos, ninguna condenación, ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ¿cómo se pudo hacer todo eso? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, o sea, se levantó de los muertos, Jesucristo, por medio del Espíritu de vida que estaba en Él, aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Puedo decirles feliz año. Puedo decirles feliz Navidad. Próspero año 2020. Pero más que decirles esto como una mera palabra, les digo, vive en la palabra del Señor. Vive en fe. Sé generador. Sé emprendedor. Sé una persona activa. Permite que el Espíritu de Dios
pueda actuar dentro de tu vida. Te voy a leer, a seguirle releyendo lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, donde dice que en sí mismo, en él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Todo lo que está sucediendo, tú escuchaste la palabra porque la voluntad de Dios ya te había escogido. Tú vas a tener éxito en los negocios, te va a ir bien, porque el Señor te escogió para bendecirte, porque en su voluntad todos los pensamientos de Dios son de bien y ninguno de mal, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creíste en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando entiendo este sello maravilloso, veo la conquista de Dios, su amor obstinado, su obstinado amor, que cuando tú quieres hacer algo malo, te está diciendo te amo, hijo, y te abstienes de hacer algo malo, porque sabes que el amor de Dios está en ti, porque tienes el poder de rectificar, de arrepentirte. Es cierto, hablamos, cometemos errores, somos imprudentes, nos podemos perdonar. Perdónate y perdona a las personas que te provocaron. Sigue adelante y ten el valor de pedir perdón. El espíritu de la promesa nos ha sellado, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa, decía el apóstol Pablo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos no son los que están en un nicho, los santos no son los que murieron, los santos que están vivos son los que hemos creído, son los que lo que hemos entendido. El apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones. Y yo creo que Dios le contestó. Dice así la palabra para que usted entienda lo que oró Pablo y lo que usted recibe, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El apóstol Pablo oró para que yo tuviera espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para conocer al Padre, alumbrando los ojos de mi entendimiento, de tu entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a la que Él te ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¡Qué maravilloso poder de su fuerza! Que después de estar 3 días en el sepulcro Jesucristo, no vio corrupción. ¿Qué es esto? Cuando estudio la medicina y el cuerpo humano, una persona a los pocos segundos de que murió empieza a descomponerse, empieza a corromperse y los microorganismos de putrefacción empiezan a enseñorearse. Pero Jesucristo, aunque estuvo 3 días en el sepulcro, su cuerpo aparentemente estaba muerto. Pero les voy a leer aquí, la cual esa fuerza tremenda, sobrenatural, operó en Cristo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Ese mismo Espíritu sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, al cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todo. Si el Espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, si el Espíritu de Dios mora en ti, te voy a asegurar que tú vas a ser no solamente vencedor, vas a ser más que vencedor. No tires la toalla, sigue adelante, lo mejor está por venir. Hemos estado rectificando y hablando acerca de que nosotros de aquí en adelante vamos a empezar a servir, a dar, a ayudar, a comprometernos.
Estamos ahora entrando al 2020. La bendición de Dios está en nuestras vidas. El espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, el espíritu de Dios, pues, está en nosotros, mora en nosotros. Nos ha ayudado, nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha guiado, nos ha enseñado, nos ha hecho sus hijos. Toma esta bendición no solo como una promesa, tómala como un capital. De aquí en adelante, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estás predestinado para ganar. Estás predestinada para tener éxito. Estás predestinado para ser feliz y también para que tu economía cambie.